Quisiera comenzar mencionándoles una información que ayer salió divulgada por el DANE, que tiene mucho que ver con la labor de ustedes, que tiene que ver con el respeto por los derechos, y esa es la información sobre la seguridad. El DANE hace tal vez la encuesta más completa en el país, la mejor formulada, llega a todos los sitios para ver cuál es la verdadera situación de seguridad en el país. Y la encuesta que ayer divulgaron nos señala que todos los indicadores relacionados con la convivencia y la seguridad ciudadana mejoraron entre el año 2011 y el año 2013. Y hay unos hechos que llaman la atención. En esa encuesta se ve cómo la percepción de seguridad es 3 veces mayor que la realidad, es decir, que lo que llaman la victimización, los ciudadanos afectados por los delitos. Por otro lado, también nos demuestra cómo es de baja las denuncias, y eso es malo, las denuncias de los ciudadanos, porque en la medida en que no se denuncie, las autoridades no pueden combatir con más eficacia los delitos. Y algo también importante, las riñas y las peleas son una fuente de violencia demasiado grande en este país. En respuesta a agresiones verbales y acciones irrespetuosas, y por eso hay que trabajar con mucha fortaleza también desde esta perspectiva por la reconciliación. Es una encuesta que les aconsejo que estudien bien, porque sus resultados dicen mucho sobre la labor que todos tenemos que hacer para que la seguridad ciudadana, la tranquilidad de los ciudadanos, podamos aumentarla cada vez más. Quisiera también hacer referencia al resultado de un estudio que también tiene que ver mucho con ustedes, un estudio sobre cómo vamos en ese gran desafío para atender las víctimas en este país. Un estudio que la unidad de víctimas le encomendó a la Universidad de Harvard, o sea, a un profesor muy severo. Y me complace mucho decirles que ese estudio califica muy bien lo que se ha venido haciendo con las víctimas. Evaluaron 3 factores: una especie de comparación internacional con otros países, 31 países que han tenido en una u otra forma procesos de reparación de víctimas, como lo está teniendo Colombia. Se hizo un diagnóstico institucional, esto que creamos con el hoy ministro, en ese entonces senador, que fue promotor de la ley de restitución de víctimas, de reparación de víctimas y restitución de tierras, si eso quedó bien diseñado. Y un tercer punto es el análisis ya muy preciso sobre cómo se están atendiendo las víctimas. El resultado del informe no está listo todavía, lo van a dar en el primer trimestre del año entrante, pero ya hay unos resultados preliminares que nos han hecho conocer. ¿Y cómo salimos? Salimos muy bien. Comparados con 31 países en transición, nos colocan como el país con mejor sistema para atender a las víctimas, con un proceso de reparación tal vez el más amplio que se ha visto en el mundo entero. Le estamos apuntando a reparar ni más ni menos que cerca del 14% de la población en Colombia, cuando en otros países ese porcentaje era más o menos del 1%, porcentaje que nosotros ya estamos sobrepasando. Somos el país con el mayor número de víctimas registradas. Estamos a la cabeza en cuanto a políticas de reparación. Somos de los pocos países que incluimos los desplazados como víctimas. Y además,
somos uno de los países con más tipos de daños cubiertos, es decir, consideramos víctimas y las reparamos a los despojados de tierras, a las víctimas del terrorismo, a las víctimas del secuestro o amenaza de secuestro, de tortura, de delito contra la integridad sexual. Eso, en términos comparativos, es un sistema muy generoso, muy amplio. Tenemos el sistema más integral en cuanto a formas de reparar, restituyendo, indemnizando, rehabilitando y dando garantías de no repetición. Y somos el sistema que por lejos más ha reparado. Nosotros ya, hoy, podemos decir que hemos reparado 426.000 víctimas. Para darles un ejemplo, en Indonesia se repararon en su totalidad 30.000. En Guatemala, alrededor de 25.000. O sea que nosotros estamos muy lejos en el número de personas que se han reparado y que vamos a reparar. O sea, lo que dice este estudio es que somos un modelo a seguir en el mundo. Pero somos un modelo a seguir con unos desafíos enormes, porque si hemos reparado 426.000 personas, todavía nos quedan más de 5 millones de víctimas, que inclusive me preocupa el número de víctimas que están siendo registradas. Tenemos que hacer una evaluación, porque yo me rehúso a creer que haya aumentado el número de víctimas de una forma tan importante en estos últimos 2 o 3 años. Entonces, doctora Paula, hagamos un estudio, señor ministro, sobre ese fenómeno, porque también tenemos que cuidar que realmente le dediquemos estos inmensos esfuerzos a las verdaderas víctimas. Me preguntaba Andrés en esta linda campaña, que los felicito por esa campaña, que a qué le tenía miedo. Y le dije, en este momento le tengo miedo a que no seamos capaces de convencer a la inmensa mayoría de los colombianos sobre las bondades y la necesidad de la paz. ¿Y por qué dije eso? Porque me preocupó el resultado de una encuesta que nosotros mandamos a hacer sobre el conocimiento de la gente del proceso de paz. Ese resultado nos da informes como los siguientes. 1 de cada 4 colombianos desconoce por completo que haya un proceso de paz. Casi la mitad de los encuestados cree que no hemos avanzado nada. 7 de cada 10, o sea, el 70%, cree que no se ha llegado a ningún acuerdo o simplemente no tienen ni idea. Y eso es preocupante, porque cualquier política pública, pero sobre todo una tan importante como la paz, la población tiene que entenderla, tiene que entender el proceso y tiene que entender las bondades, los dividendos de la paz. Por eso tenemos todos, y ustedes sobre todo, que son apóstoles de la paz, debemos hacer todos un esfuerzo para llevar el mensaje, para ilustrar a la gente, para decirles por qué es tan importante lograr la paz. Porque si no somos capaces de transmitir bien ese mensaje, la gente va a estar prevenida, porque lo que no conoce generalmente produce una reacción negativa. Si una persona no sabe de qué se trata el proceso o cuáles son los dividendos, cómo lo afecta positivamente, puede ser sujeto de manipulación por quienes no quieren que esa paz se consolide. Por eso he pensado, Andrés, que en el tiempo más breve posible, contarles a ustedes ciertos pormenores del proceso, de por qué se inició este proceso, cómo se inició, para que ustedes me ayuden al devolverse a sus municipios a llevarle esa información a la gente,
para que podamos ir generando esa masa crítica necesaria de una inmensa mayoría que realmente ponga todo su esfuerzo y toda su pasión en este proyecto, que es el proyecto más importante para los colombianos que hemos tenido en los últimos 50 años, porque llevamos 50 años de guerra. Esto a mí no se me ocurrió el 7 de agosto del año 2010. Esto nació mucho tiempo antes. Yo fui ministro de Comercio Exterior en el año 1991. Me fui en esa época a Nueva York con el entonces ministro de Hacienda, Rudy Gómez, a una conferencia bien difícil, y era una conferencia para decirle a los inversionistas en Estados Unidos que invirtieran en Colombia. No fueron muchos. Y en la mitad de esa conferencia vino la noticia de un bombazo en Colombia, y el periódico más importante publicó bomba en Colombia, y lógicamente la conferencia se disolvió. Después de la conferencia nos reunimos con unos empresarios, presidentes de compañías, y uno de ellos dijo: mire, ministro Santos, ministro Gómez, hasta que Colombia no sea un país normal, olvídense de que va a haber un verdadero interés en invertir en su país. Eso me quedó sonando en la cabeza. Cuando terminé el Ministerio de Comercio, me tocó entregarle a Nelson Mandela la presidencia de la UNCTAD, que es la Conferencia de Naciones Unidas para el Comercio y Desarrollo. Y estando allá en Sudáfrica, Nelson Mandela, que en ese momento estaba en el proceso de reconciliación, recuerdo que pasaban por televisión los encuentros entre las víctimas y los victimarios, y eran encuentros desgarradores. Y me decía: esto se necesita porque Sudáfrica tiene que ser un país normal. Y me acordé de esa frase de ese empresario. Le dije: ¿y esa normalidad en qué consiste? Me dijo: simplemente en que seamos una sociedad donde se respeten las diferencias y podamos vivir todos, convivir todos juntos sin matarnos, un país en paz. Y desde ese momento me puse yo a investigar procesos de paz en el mundo y los procesos de paz que se habían realizado en Colombia. Y poco a poco fui descubriendo unas condiciones básicas para poder tener un proceso exitoso, que no habían estado presentes en los intentos que Colombia había hecho, y eran tres. Primera, tener una correlación de fuerzas militares a favor del Estado. Segundo, que exista una verdadera voluntad en las cabezas de las organizaciones ilegales, al margen de la ley, una voluntad de paz, es decir, que la paz sea un mejor negocio que continuar en la guerra. Y tercero, algo que cada vez que el mundo se globaliza más, se vuelve más importante, tener el respaldo de la comunidad internacional. Esas tres condiciones no han estado o no habían estado presentes en ninguno de los intentos nuestros para lograr la paz. Pasó el tiempo. Llegué al Ministerio de Hacienda en un momento muy difícil de la economía nacional, y en medio del Caguán, y me recordé muchísimo de esa condición, la correlación de fuerzas militares. Y en ese entonces, a pesar de que estábamos en el proceso del Caguán, le dije al general Mora, que era el comandante del ejército, y al general Tapias, que era el comandante de las fuerzas militares, y al ministro Luis Fernando Ramírez, que era vicepresidente y ministro de Defensa: nosotros no podemos pensar que este proceso va a ser exitoso y quedarnos cruzados de brazos. Tenemos de todas formas que iniciar un fortalecimiento de nuestras fuerzas militares, y a pesar de los problemas económicos que tenemos, porque estábamos en medio de la peor crisis que ha tenido Colombia en los últimos 100 años,
Yo estoy dispuesto a poner la plata necesaria para dar ese primer paso. Y comenzamos desde ahí el fortalecimiento de nuestras Fuerzas Armadas. El presidente Uribe, elegido como presidente y con buen criterio, continuó con ese proceso de fortalecimiento. En el año 2006, cuando yo llegué al Ministerio de Defensa, pasamos el impuesto al patrimonio y continuó ese proceso de fortalecimiento de las fuerzas hasta que logramos revertir esa correlación de fuerzas que antes estaba en manos de la guerrilla, ahora en manos del Estado. El Estado era más fuerte y es más fuerte militarmente y eso no lo podemos nunca perder. En el año 2006, me acuerdo perfectamente, el presidente Uribe me dijo: ministro, muy importante que comencemos a tocar a los miembros del secretariado, a los llamados objetivos de alto valor, porque hasta ese momento, después de casi 40 años de guerra, no los habíamos podido tocar. Y ahí hicimos una serie de reformas en la inteligencia. Me ayudaron los países amigos, la Gran Bretaña me ayudó muchísimo. Cambiamos la forma de operar la inteligencia de las fuerzas. Eso generó más confianza de quienes hacen las operaciones. ¿Y qué pasó? Que en el momento en que la inteligencia llegaba al momento en que se hacían las operaciones, se demoraba antes 10 días, 2 semanas, hasta 3 semanas. Lógicamente, cuando llegaban, no estaba nadie, no se tocaba a nadie, no eran capaces de volver vulnerables a las cabezas de estas organizaciones. Pues logramos reducir ese tiempo entre 2 semanas a 10 horas, 12 horas, y comenzaron a caer las cabezas, los cabecillas. El primero de ellos, ustedes recordarán, el Negro Acacio. El Negro Acacio fue el primero, y de ahí en adelante comenzaron a caer uno detrás de otro. Esa segunda condición se fue dando, porque antes los miembros del secretariado de las FARC pensaban que eran invulnerables, como alias Marquitos pensaba que era invulnerable. La policía, los felicito una vez más, esa captura tiene una importancia monumental aquí, sobre todo aquí en la costa, porque ese bandido ha generado aquí en la costa todo tipo de desasosiego y de mal. Nadie es invulnerable frente a las fuerzas y a las autoridades de un país, y eso era importante de establecerlo, y por eso esa segunda condición se dio. Y cuando llegué a la presidencia de la República, se dio la tercera condición, la parte internacional. Cuando inicié esa buena relación con los vecinos, no fue producto de que nos queríamos, porque entre el presidente Chávez y este servidor había un abismo, y hay un abismo en la forma de pensar, pero pensé que para Colombia tener unas buenas relaciones con los vecinos es lo mejor, y para un posible proceso de paz también. Y les cuento una anécdota. Yo estaba pensando en hacer un acercamiento, y el presidente Kirchner de Argentina me dijo, cuando yo era presidente electo, que por qué no hacía un acercamiento con Chávez, y le dije que yo estaba dispuesto. Hizo las gestiones y me dijo que él estaba dispuesto a reunirse. Lo invité aquí a Santa Marta, a la quinta de San Pedro Alejandrino, el 10 de agosto, día de mi cumpleaños. Y llegó el presidente Chávez con toda su parafernalia, sus automóviles, y yo estaba con la canciller esperándolo allá en la quinta de San Pedro Alejandrino, y estaba nervioso, no sabía cómo iba yo a afrontar una persona con la cual no había hecho otra cosa que insultarme o insultarnos durante los últimos 20 años, porque nos habíamos dicho hasta de qué nos íbamos a morir. Y me acordé de un consejo
de un gran dirigente mundial, de Winston Churchill, que decía, en esas situaciones difíciles, póngale humor a la cosa. Entonces llegó Chávez y dio una declaración como las que él siempre daba a la prensa colombiana y la prensa venezolana, allá en el aeropuerto. Digo, aquí vengo con la bandera de la paz, aquí vengo con esta bandera blanca a cambiar la historia de las relaciones entre Colombia y Venezuela, a cerrar un capítulo de discordia y a abrir un capítulo de amistad. Y vengo en un día muy especial, el día del cumpleaños del presidente Santos, que cumple 48 años. Entonces ahí yo estaba viendo allá en la quinta de San Pedro Alejandrino esas declaraciones. Entonces llegó el presidente Chávez, llegó en su carro, se bajó y se me vino a darme un abrazo. Entonces yo, muy cachaco, le extendí la mano y le dije, esto comenzó muy mal, presidente Chávez. Y él quedó como sorprendido, quedó como fuera de lugar. Me dijo, ¿qué pasó? Y le repetí, presidente Chávez, usted hizo unas declaraciones que me meten a mí en serios problemas ahora cuando acabo de llegar. Digo, ¿pero qué dije? No dije sino cosas amables. Digo, no señor, usted dijo que yo cumplía 48 años, yo cumplo 58 y mi señora me va a exigir mucho más. Ese humor, eso rompió el hielo. Y desde ese momento hasta el día en que se murió, tuvimos unas buenas relaciones, pensando totalmente diferente. Nos respetábamos las diferencias, pero trabajábamos juntos sobre aquellas cosas que eran buenas para Venezuela y para Colombia, o para la región. Eso cambió la geopolítica de toda la región, y eso nos permitió, y Chávez ayudó mucho a iniciar el proceso de paz. O sea que se dieron esas tres condiciones, y con esas tres condiciones presentes iniciamos el proceso también con una serie de principios y una serie de condiciones que no fueron inventadas por mí. Yo creo mucho en la inteligencia colectiva, en aprender de las experiencias exitosas o fracasos de la historia. Entonces me asesoré de una serie de personas internacionales y nacionales que habían tenido experiencia en estas materias, y de ahí nacieron una serie de condiciones que se pusieron desde el principio, como por ejemplo, nada está acordado hasta que todo esté acordado. Es una técnica de negociación muy usada, pero ¿por qué era importante en un proceso como este? Porque cada elemento de un proceso como este, analizado individualmente, siempre genera reacciones. Y lo estamos viendo. La gente no quiere, si le preguntan, que las FARC hagan política. Dicen que no, porque esta gente que ha hecho tanto daño al país, que no tengan derecho a hacer política, mucho menos a ir al Congreso, mucho menos a que se les haga algún tipo de beneficio jurídico. Pero cuando uno le presenta al pueblo colombiano, esta es la paz y estos son sus dividendos y esta es la guerra y sus costos, y continuarla durante 20 o 30 años, la gente vota por la paz. Eso lo tenemos ya muy comprobado. Por eso es tan importante esa labor de pedagogía que ustedes me pueden ayudar a realizar. Esa es una de las condiciones. Segunda condición, no habrá cese al fuego, sino hasta que lleguemos a los acuerdos. Eso también tiene una explicación, o varias explicaciones. Primero, la experiencia con las FARC de cese al fuego es que siempre se han aprovechado política y militarmente. Segundo, un cese al fuego es un incentivo perverso para prolongar indefinidamente las negociaciones, porque las FARC quedarían en el mejor de los mundos, armados, conversando, sin ninguna presión militar. Tercero, porque la experiencia también nos dice, aquí y en otras partes,
que cuando hay cese al fuego, sobre todo en una geografía como la nuestra, el 80% del tiempo se la pasan los negociadores discutiendo quién rompió el cese, por qué se rompió, y entonces se desvía la negociación de su elemento fundamental, que es llegar a unos acuerdos. Y cuarto, ya tiene algo que ver con mi vanidad personal ante la historia. Yo me propuse conseguir esta paz por todos los medios posibles, pero también me propuse que si esto fracasa, y puede todavía fracasar, espero que no, pero si esto fracasa, que no me vaya a juzgar la historia como otro presidente ingenuo que creyó en la paz, que creyó en las FARC y que todo fracasó y ellos quedaron más fortalecidos y el Estado quedó más debilitado. No, señores, eso no lo voy a permitir. Entonces, y yo sabía, y me lo habían advertido, que era muy difícil explicarle a la gente la situación que estamos viviendo, conversando en medio del conflicto, hablando de paz en medio de la guerra. Eso se lo aprendí a un primer ministro israelí, primer ministro Rabin, que decía: negocio con el terrorismo la paz como si no existiera terrorismo, pero al mismo tiempo combato el terrorismo como si no existiera conversaciones de paz. Es difícil, la gente se le cruzan los cables, dice: pero presidente, ustedes hablan de paz y esta gente aquí nos ataca a los oleoductos, asesina a policías, asesina a soldados, ataca a los pueblos. Y es difícil decirle que esta es una forma mejor y más rápida y más efectiva para ponerle fin al conflicto. Y en esa transición, pues eso me ha costado a mí políticamente, y me lo habían dicho y me lo han advertido, pero creo que es un costo mínimo y transitorio para que al final de cuentas lleguemos al punto donde queremos llegar. Y eso es algo que tenemos que explicarle a la gente. No podemos bajar la guardia. Los militares tienen que seguir cumpliendo con su deber como lo siguen cumpliendo. Tenemos que seguir a la ofensiva hasta llegar a los acuerdos, para que el cese al fuego, como quedó en los acuerdos, sea definitivo, no sea simplemente algo parcial. E iniciamos las negociaciones en secreto, como deben ser. ¿Negociaciones sobre qué? Sobre la agenda en torno a la cual teníamos que ponernos de acuerdo para finalizar el conflicto. En las experiencias internacionales, en nuestras propias experiencias, poder determinar una agenda es de lo más difícil. ¿Sobre qué tenemos que ponernos de acuerdo para lograr la paz? Es más del 50% de la negociación. Entonces iniciamos un proceso secreto. Me dijeron: las FARC no van a cumplir. Las FARC siempre hacen conejo. Le van a hacer conejo a usted, van a filtrar esa negociación. Pues no, eso fue un buen medidor sobre su voluntad de paz. Nunca lo filtraron y duramos negociando más de año, 2 meses esa agenda. Y hace dos años, ustedes se recordarán, en Oslo hicimos pública los acuerdos, el acuerdo general con los 5 puntos que decidimos que serían los puntos sobre los cuales, si nos ponemos de acuerdo, se acaba el conflicto de 50 años. De esos 5 puntos, ya llevamos acuerdos sobre 3. Acuerdos que nada tienen que ver con cosas que se han dicho, son acuerdos sensatos, acuerdos realistas, acuerdos que nosotros haríamos o tendríamos que hacer con o sin las FARC. El desarrollo rural, el campo colombiano, ustedes, la mayoría vienen de municipios que están atrasados frente a las grandes ciudades, porque el campo colombiano ha sido abandonado por siglos, no por décadas, por siglos. Y si queremos ser un país más equitativo, como es mi sueño,
pues tenemos que hacer un gran esfuerzo en invertir en el campo. ¿Y qué negociamos? Eso, más inversión en el campo, que ya la comenzamos este año. Estamos invirtiendo, o el presupuesto que se está aprobando para el año entrante, más de 5 billones de pesos para el campo. ¿Para qué? Para bienes públicos, hospitales, colegios, carreteras, proyectos productivos, y que vamos a darle tierra a los campesinos. Sí, afortunadamente hay tierra para todos, hay campo para todos, sin tener que expropiar a nadie. Todos los agricultores de Colombia que estén cultivando sus tierras legítimamente poseídas no tienen nada que temer, todo lo contrario, deben estar contentos, porque va a haber más prosperidad en ese campo que ellos están utilizando. Vamos a expropiar, sí, a los paramilitares que se hicieron a esos terrenos en forma indebida, o a los narcotraficantes y todos los bandidos que hoy tiene el Estado, que muchos se han venido robando los terrenos del Estado. O sea que hay campo para todos. El segundo punto es la profundización de la democracia. Las democracias permanentemente tienen que irse renovando, las circunstancias van cambiando. Las democracias son simplemente una sumatoria de instituciones, y las instituciones tienen que irse modernizando, las democracias también. Y lo que estamos haciendo es actualizando nuestra democracia, que ha sido una democracia que por el conflicto no le ha permitido a muchos colombianos estar bien representados en el Congreso de la República, por ejemplo. Entonces negociamos unas circunscripciones especiales en las zonas de conflicto transitorias y un número reducido, que no son para las FARC, como se ha dicho, son para esos ciudadanos que no han sido bien representados, que perfectamente pueden votar por cualquier candidato, y ya sabemos que muchas veces, cuando no exista la amenaza de las FARC, porque ya no tendrán armas, van a votar por alguien diferente a quien los ha tenido subyugados durante tanto tiempo. Y de todas formas es un número reducido en adición a lo que hoy tiene la Cámara de Representantes. Es un precio demasiado alto por la paz, es un precio muy pequeño. Tercer punto, que yo insistí mucho en que ese punto quedara explícito: el narcotráfico. El narcotráfico ha sido el combustible de toda la violencia en este país en los últimos 30, 40 años. Cualquier grupo violento ha sido atravesado por esa flecha venenosa del narcotráfico. Lo usan como combustible. Las FARC han sido señaladas, ellos por supuesto lo niegan rotundamente, pero han sido señaladas como el primer cartel del mundo. Y las FARC han venido protegiendo los cultivos de coca, porque ellos se financian con la coca. Ustedes se imaginan por un minuto lo que representaría para Colombia que las FARC, en lugar de estar disparándole a los policías con francotiradores cuando están erradicando las matas de coca, o poniendo minas para que nuestros soldados, nuestros policías o los erradicadores civiles se vuelen cuando van a erradicar la coca, que nos ayuden más bien a acabar con el narcotráfico de este país, como acordaron hacerlo en el acuerdo ya firmado. Eso fue lo que acordaron. Esto es algo que el mundo entero lo ha celebrado. El mundo entero está interesadísimo en que eso se logre por los efectos, las repercusiones que eso tiene en la región y en el mundo. Y faltan 2 temas para acabar con los 5. El tema de las víctimas, que les concierne a ustedes muchísimo, y sus derechos a la justicia, sus derechos a la reparación, a la verdad, a la no repetición. Esos derechos se tienen que respetar, porque hoy estamos en un mundo diferente. Hoy existe lo que llama la justicia transicional, y porque nosotros hemos puesto
a las víctimas como el centro de la solución de este conflicto. Por primera vez, ningún país había puesto a las víctimas y sus derechos como la solución central del conflicto. ¿Y por qué lo hicimos? Precisamente por el número tan exagerado de víctimas que tenemos en este país. Más de 6 millones de víctimas. Si queremos paz duradera, estas víctimas tienen que sentirse satisfechas en sus derechos. Y eso es lo que estamos tratando de buscar, ese punto medio. Por eso las víctimas van a La Habana, no, como algunos han dicho, para negociar los derechos de las víctimas, sino para escuchar a las víctimas sobre cómo ellas se sentirían satisfechas. ¿Y quién mejor para decirnos a todos nosotros cómo debemos respetarle los derechos a las víctimas que las propias víctimas? ¿Quién mejor? Y por eso es que están las víctimas visitando a las dos partes en La Habana. Y algo muy estimulante para mí, muy lindo, que tiene mucho que ver con su campaña, Andrés, y con la campaña de todos ustedes. Las víctimas están resultando más generosas, más propensas a perdonar y a reconciliarse que el ciudadano promedio. Muchas de esas víctimas solamente quieren que las reconozcan, o que les pidan perdón, o que les digan dónde está enterrada su hija, o su hijo, o su papá, o su mamá. Algunas que la reparen, y la reparación siempre tendrá que ser simbólica, porque ¿cuánto vale una hija? ¿Cuánto vale un hijo? ¿Cuánto vale un padre? ¿Cuánto vale una familia? No tiene precio. Pero si las víctimas se sienten que han sido tenidas en cuenta, que sus derechos han sido respetados y que la población está haciendo algo para que esas víctimas puedan rehacer sus vidas, como ayer estuvimos en Dos Quebradas graduando unas víctimas de tecnólogos y en bachillerato para que tengan una vida digna. Ustedes no se imaginan la felicidad de esas víctimas, que ya además tienen empleo. Y dicen, ya, yo estoy dispuesto a perdonar todo. Así es como tenemos que comenzar a reconciliarnos. Y eso es lo que estamos negociando allá en La Habana. Y lo último, ya para finalizar el conflicto, es lo que llaman el DDR, el desarme, la desmovilización y la reintegración. Y eso es un punto fundamental. Algunos han dicho que el gobierno está aceptando que no se desarmen. ¿A quién se le puede ocurrir que el gobierno va a aceptar que esta gente siga haciendo política con armas? Si es que todo el propósito de este ejercicio, de este proceso, es precisamente para que esa gente deje las armas y si quieren hacer política, que la hagan, pero dentro de las reglas de la democracia. Y que se van a desmovilizar, pues claro que se van a desmovilizar, y que todos tenemos que ayudar a que se desmovilicen bien. Y estamos ya pensando en ese posconflicto, pensando en cómo va a ser ese país sin grupos armados ilegales como las FARC, como el ELN. Ese es el diseño del posconflicto que tenemos que hacer desde ya, porque no podemos permitir demasiado tiempo entre el momento en que se firmen los acuerdos y el momento en que comience su implementación, porque también la experiencia internacional nos ha dicho que si nos demoramos, o sea, que si no planeamos bien de antemano el posconflicto, todo se puede desmoronar, por la sencilla razón de que ese periodo de transición hay mucha desconfianza, y esa desconfianza puede generar situaciones totalmente contraproducentes. Y así es como vamos a acabar el conflicto. A mí me complació mucho escuchar al señor procurador esta mañana aquí, cuando decía que
El proceso de paz, aquí lo tenía en una cita que se me perdió, pero señor Procurador, usted que está aquí, me puede corregir, aquí lo tengo. Usted decía esta mañana, no, aquí no lo tengo, perdón. Usted decía esta mañana que para que esto se logre, esta gente, palabras más, palabras menos, aquí está. Todo es superable, usted lo dijo, lo estoy citando, ¿no? Todo es superable si las FARC, en realidad, tienen la decisión de disolverse como aparato criminal, si están dispuestos a aceptar que han sido victimarios y que deben atender los derechos de las víctimas. Señor Procurador, aquí delante de todos los personeros del país, yo le digo a usted, le garantizo que si ninguna de esas condiciones se da, no hay proceso de paz. Por supuesto. Por supuesto que las FARC tienen que disolverse. No voy a aceptar un grupo armado haciendo política, por ningún motivo. Que tienen que aceptar que son victimarios, por supuesto. Ellos están queriendo decir o han querido decir que ellos son las víctimas, con ese cinismo que los caracteriza, pero por supuesto que son victimarios y que deben atender los derechos de las víctimas. Ese es el meollo de este punto cuarto. ¿Cómo vamos a atender los derechos de las víctimas dentro de la justicia transicional? O sea, esas tres condiciones tengan la seguridad que tienen que estar presentes, o si no, no hay proceso de paz. Y eso es algo que el pueblo colombiano tiene que entender. Nosotros tenemos unas líneas rojas. Nosotros no estamos negociando nuestro modelo de desarrollo, no estamos negociando nuestras instituciones políticas. Le he dicho a las FARC en todas las formas, no vamos a hacer la revolución por decreto. Si el día de mañana ustedes logran convencer a la mayoría de los colombianos de su modelo económico en las urnas, pues vaya y venga. Pero aquí en la mesa de negociación eso ni siquiera lo vamos a considerar. Que estamos disminuyendo las fuerzas militares o la policía, eso ni siquiera lo dejamos tocar. Que la policía y las fuerzas militares tienen que modernizarse, sí, pero eso lo decidimos nosotros, no con las FARC. O sea que sabemos perfectamente para dónde vamos. Hemos planeado cuidadosamente cada paso. Cada decisión que tomamos la analizamos, sus efectos positivos y negativos. Por eso hemos avanzado más, muchísimo más que en cualquier otro intento. Y además, como las condiciones que les mencionaba al principio de esta locución están presentes, yo considero y soy optimista que vamos a lograr esa paz. Y si logramos esa paz, este país es un país nuevo. Este país será un país diferente, un país normal. Y nuestros hijos, los nuestros, van a poder vivir por fin en un país normal. Y ese sueño que yo tengo, un país en paz, con equidad y mejor educación, será posible. Y los dividendos de la paz son infinitos. Hubo un estudio de la Universidad de los Andes con varias universidades que nos presentaron la semana pasada a los negociadores y al Consejo de Ministros. Les voy a dar solamente un dato. Los departamentos que han sido más golpeados por la paz, entre ellos, gobernador, el Cesar, crecerían con la paz más del doble de lo que han venido creciendo en estos años. Usted se imagina lo que eso representa en empleo, en prosperidad para este departamento, y así son la mayoría de los departamentos. Otro análisis muy interesante: las 6 millones de personas desplazadas, víctimas, entran dentro de lo que llaman los economistas la trampa de la pobreza.
se desplazan de su entorno natural, vienen a los tugurios de las ciudades y para ellos salir de la pobreza es extremadamente difícil. Y eso frena el desarrollo de un país, frena el desarrollo de una ciudad, demanda más servicios públicos, demanda más transporte, más colegios, más salud. O sea, afecta a toda la población. Eso es todo lo que queremos nosotros corregir. Y yo creo firmemente que si seguimos por este camino, los militares y los policías cumpliendo con su deber, no vamos a bajar la ofensiva, pero seguimos negociando de buena fe. Y hay voluntad, como tengo que reconocer que la he encontrado, de la contraparte. Este país será un país en paz. Y eso es lo que yo quiero que ustedes me ayuden a conseguir y que ustedes se vayan por el país entero explicándole a la gente lo importante que es seguir adelante en este proceso. Y yo también estoy de acuerdo con usted, procurador. Ojalá podamos todos ponernos de acuerdo, porque la paz es el valor supremo de cualquier sociedad, de cualquier pueblo, de cualquier nación. Y eso nos debe unir a todos. Y si hay diferencias, discutámoslas. Yo soy el primero en ser abierto a la crítica. Yo me crié en un mundo de la crítica, del respeto por la diferencia, del respeto a la disidencia. Y creo además, lo he dicho, las críticas para mí son muy necesarias, son como un baldado de agua fría todos los días que me obligan a estar con el polo a tierra y a darme cuenta de que el gobierno no comete equivocaciones. La crítica es más que bienvenida y qué bueno que nos critiquen constructivamente este proceso, con base en argumentos sólidos, no con base en falacias o en sofismas. Esa crítica para mí sería muy constructiva y ojalá podamos sentarnos a construir esa paz entre todos los colombianos, porque así será, como usted dice, procurador, una paz más sostenible y más duradera. Y con el apoyo de los personeros la vamos a lograr. Muchas gracias.